La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Medel. Muy buenas tardes, Pablo. Encantado. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Pablo Medel, Madrid 1978, es doctor en estudios literarios por la Universidad de Valencia. Es maestro en literatura comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Tras 8 años dedicados a la docencia de lengua y literatura con adolescentes, decidió emigrar a México. En México ha coordinado el área de fomento a la lectura en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Condujo el taller de poesía en la Casa del Escritor de Puebla y entró como profesor de humanidades en la UTLAP y en la UPAED. Ha conducido diferentes talleres de escritura creativa, tanto en España como en México. El último taller ha sido el de cuento en el Centro Cultural Rosario Castellanos de Comitán, en Chiapas. Colabora con diversos medios culturales, además de ser miembro fundador del proyecto internacional de poesía desterrada Desbandada. Tiene publicados el poemario Paraíso en Ruinas 2007 y las novelas El Principio de Pascal 2016 y La Espiral Esférica en 2019. Ha participado también en la antología de cuentos 2084, publicada en el 2016, y en el poemario Tratado del Aire en 2019. Su publicación más reciente es una traducción de la novela de Stephen Crane, Maggie, una chica de la calle, en 2021. Desde el 2017 imparte en línea el taller de escritura y comunicación en el grado en artes en la Universidad Oberta de Cataluña y ofrece cursos de escritura, asesorías literarias y actualmente es profesor del TEC de Monterrey en Campus Puebla. Pues muchísimas gracias nuevamente, bienvenido. El texto sobre el cual vamos a hablar es un texto que se llama La intertextualidad en la narrativa breve hispanoamericana, de las vanguardias literarias a la minificción mexicana. Antes de entrar propiamente al texto como tal, solemos hacer una pregunta, y esta es, ¿por qué hay que atreverse a saber? Porque hay que atreverse a saber. A saber. Pues yo creo que, porque, y más en los tiempos en los que estamos, porque creo que el empuje que podemos tener, el desarrollo que podemos tener como personas y como seres que cohabitamos aquí en este planeta, es a través del conocimiento, que es lo que nos va a dar la experiencia de vida, no solo la parte intelectual, sino también la parte emocional. Y en ese sentido, primero creo que hay que aprender, hay que tener conocimientos para luego poder experimentarlos, ¿no? No experimentar sin saber. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ya, ahora sí, pues propiamente entrando al texto, bajo el entendido que este es un programa de divulgación, pues lo que hacemos es, en primera instancia, pues aclarar estos conceptos que quizá puedan sonar un poquito rimbombantes, por llamarlo de alguna forma, Sí. ¿no? Entonces, en el mismo título, el concepto de intertextualidad. Entonces, para objeto de este trabajo de investigación concretamente, ¿cómo deberíamos entender la noción de intertextualidad? Bueno, pues en ese sentido, el concepto de intertextualidad habría que... de hecho, creo que se puede comprender bastante ahora, después de la revolución digital, porque el mecanismo es similar, lo que pasa es que el contexto es evidentemente diferente. Hay que viajar a entender la intertextualidad aplicada al mundo literario. Y para eso, desde principios de siglo XX, los
formalistas rusos, que son los que deciden estudiar y deciden sentar las bases, todo el corpus teórico de todas estas palabras luego rimbombantes que ocupamos. Una de ellas, la primera, es el concepto de dialogismo de Bakhtin, que lo que plantea es que cualquier texto, por definición, está siempre en diálogo continuo con otros textos. En los años 60, después de, o sea, dentro de las teorías literarias, que son muy, muy interesantes, a veces yo creo que también desconocidas, sí que es importante cuando surge el momento de cómo ese estructuralismo, que viene de ahí, de entender el lenguaje como estructuras, cómo se analizan, al postestructuralismo que derivaría en la posmodernidad, que sí que es más suena un poco más, ¿no? Y ahí creo que la figura clave, hay varias figuras claves, una de ellas es Bach, que plantea la muerte del autor. En ese sentido, desde siempre, yo creo que el esquema de la comunicación, por ejemplo, de Jacobson, que creo que casi todo el mundo conoce, del emisor, el mensaje y el receptor, es muy interesante a lo largo del tiempo cómo en lo literario todos los estudios se centraban, el elemento que se iluminaba era el del autor, especialmente autor, no autoras. Después, a partir de los formalistas, se centra en el propio texto, en qué estructuras tiene ese texto. Y cuando ya en la época pues, del Mayo francés, el grupo que se llama el grupo Telquel, que es donde está Bach, Derrida, Eco, Genet, y especialmente Julia Kristeva, que es la que acuña el término de intertextualidad al que me refiero. Es interesante porque se plantea ya directamente la muerte metafórica del autor. El texto de por sí se nos queda escaso, se nos queda corto, y hay que plantearse, es donde nacen las estéticas de la recepción lectora. Bueno, aquí lo importante es cómo se recibe el texto, porque no es lo mismo cómo se interpreta o cómo se disfruta un texto o se sufre un texto en un siglo determinado, en un país en concreto, etc. Y ahí es donde entra el concepto de intertextualidad, que tiene que ver con la rama de la pragmática. En ese sentido, de las áreas lingüísticas, y yo lo he vivido durante mucho tiempo, y supongo que también lo habrán disfrutado, lo habrán sufrido muchos alumnos y alumnas a la hora de bueno, cómo analiza su texto y qué determina que un texto tenga validez literaria, ¿no? Más allá de las propiedades textuales que tiene que tener, etc. Y en ese sentido, casi todos los enfoques siempre suelen ser a través de la dimensión semántica y de la dimensión sintáctica. O sea, vamos a atender el vocabulario, qué significa cada palabra, y luego, por otro lado, vamos a analizar esas estructuras, cómo se ordenan las palabras para crear esos ritmos, etcétera, y entender el texto. ¿Qué ocurre? Que hay otra dimensión aparte, que es la pragmática, que es lo que está más allá del texto, que Kristeva es la que plantea y se da cuenta de lo importante que es a la hora de analizar los textos. Y es en la época en la que se abren diferentes lecturas y diferentes textos, en este caso, por ejemplo, todos los avances, los empujes feministas o otro tipo de lecturas, no las que se solían hacer antes, ¿no? Y en ese sentido lo que plantea es que ese texto, para poder entenderlo, hay que trabajar dentro de la pragmática, hay que fijarse en las referencias intertextuales que tiene, porque es lo que va a determinar que puedas tener una comprensión total de ese texto, ver qué texto se refiere a otro texto, cuál es el hipotexto referido, no solo escrito, sino también visual, sonoro, etcétera, y cómo se establece esa relación que plantea en tres elementos que son fundamentales, que es la persona que escribe, el texto que se está escribiendo, la persona los que lo están recibiendo, y los otros textos que se refieren. Entonces ahí es donde entra ese concepto de intertextualidad, que todo texto de por sí lo tiene, y especialmente en la narrativa breve hispanoamericana, que es lo que estuve estudiando durante mucho tiempo, pues me di cuenta de que se iba de un paso más allá y se trabajaba, se creaba el texto y se planteaban todas las cuitas, todas las propuestas de los escritores, de las escritoras, desde construyendo el propio texto desde los otros textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es tener claro que un texto no es solamente un texto, sino que es un diálogo ambivalente, polifónico, y hay muchísimos textos que se están continuamente cruzando, que están dialogando entre ellos. Y en ese diálogo es donde uno participa, y ya no importa tanto realmente quién escribió ese texto o cuándo lo escribió, sino que
o sea, lo que llaman la dimensión inmanente, ¿no? Del lenguaje que está ocurriendo en el propio texto y a qué otros textos se refiere, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo textual y lo textil, pues evidentemente tiene mucha unión, y cualquier texto, si le das la vuelta, pues verías todos esos hilos, ¿no? Y todas esas conexiones. Ahí es donde entra el término de intertextualidad de Kristeva. Muy bien, muchísimas gracias. El género breve, bueno, la secuencia de preguntas están en función de la secuencia en que se desarrolla el texto. Ajá. Entonces, ya que tenemos claro lo que es la textualidad, el género breve posmoderno es el cuento. El género breve posmoderno es el cuento. En este caso yo me centro en la minificción, en el microcuento, si quieres, o en la microficción, no tanto en el cuento clásico, Ajá. que si aquí también se reformula y se replantea, donde nace un nuevo género, en el sentido que sería el de la minificción, ¿no? Yo creo que Monterroso es el ejemplo, ¿no? De que explica todo lo que está ocurriendo con eso del dinosaurio. Sí, claro. De hecho, ahorita hay una anécdota muy interesante por ahí, Sí. que ahorita te voy a pedir que no la compartas, por favor. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias entre la posmodernidad literaria hispanoamericana y la europea? La posmodernidad es un término complejo y muy escurridizo. De hecho, genera como muchas... no deja indiferente a nadie, ¿no? Sobre todo por eso se supone que ya estamos saliendo de la posmodernidad, pero no sé. La diferencia fundamental es lo que ocurre con el cambio de paradigmas. Entonces, el cambio de paradigma, y esto, pues yo centrado en lo literario, pero se puede aplicar a cualquier otra disciplina, ¿no? Artística. Cuando se agotan, eso es lo que plantea Lyotard, los 4 grandes relatos, ¿no? Ya desconfiamos, entre comillas, se desconfía, se pierde la fe en los 4 relatos, que si no me equivoco son el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo. Sí. Esos 4 grandes relatos nos han contado la historia de esa manera y hemos entendido todo de una forma lineal, en la modernidad, y automáticamente se pasa a un nuevo paradigma que ya se cuestiona. En esos relatos surgen otros pequeños relatos, todo esa linealidad se va a romper, el nuevo elemento va a ser el fragmento, y va a ser las literaturas más minoritarias, donde de repente se va a cuestionar todo. Va cayendo el autor, luego ya se cuestiona el propio texto, ya se empieza a cuestionar, se empieza a generar de repente el discurso, ¿no? Entonces, es donde cuando se salta en ese cambio de paradigmas de lo moderno a lo posmoderno. En Europa está muy claro el momento, que es después de las llamadas guerras mundiales, porque hay una crisis existencialista muy fuerte y bueno, pues se plantea estas nuevas derivas posmodernas, ¿no? En Latinoamérica es muy interesante porque curiosamente uno de los padres de la posmodernidad literaria es Borges, ¿no? Aquí el equivalente, esa es también mi propuesta en ese sentido, sería Arreola, por esa misma época. Y es curioso porque aquí evidentemente no hay, el contexto es distinto, pero es parecido, se sale de una época empieza el siglo XX con nuevos países que se han independizado de esas viejas colonias y que construyen un nuevo lenguaje, y la historia, el gran relato de la conquista, pues como que ya no funciona, hace falta buscar por otros sitios, ir uniendo otro tipo de fragmentos y buscar un nuevo orden, ¿no? Y una nueva forma de contar las historias, en el sentido de pues que no es lo oficial, entre comillas, lo moderno, sino que nos fijamos en otro tipo de discursos que quizá pues, puedan ser más interesantes. Yo creo que el ejemplo aquí en México es muy claro entre estudiar solamente o leer las cartas de relación de Cortés o leer La visión de los vencidos, ¿no? Por ejemplo, de López Portillo, ¿no? Yo creo que en eso es donde entra la parte posmoderna, que sí es
como concepto es el mismo porque es un cambio de paradigma, pero los momentos, curiosamente, sucede antes aquí, porque justo, de hecho, va a ser, yo desde siempre lo he pensado, que muchos de los movimientos, cuando uno estudiaba los movimientos, no sé, pues el modernismo o movimientos por ejemplo, los años 60, con el tema del llamado boom hispanoamericano, que de alguna forma siempre Europa, vía España, ha necesitado a Latinoamérica para refrescar, o sea, las grandes figuras desde Huidobro, Rubén Darío, etcétera, o todos los del boom hispanoamericanos, son los que han echado de alguna forma el guante y han ayudado, ¿no? Entonces, en ese sentido es curioso cómo un mismo fenómeno se produce un poquito antes aquí, y en ese sentido el ejemplo paradigmático, yo creo, de la narrativa, de la posmodernidad en la narrativa es la narrativa breve, incluso brevísima, y en este caso el de la minificción, que si ellos supieran lo que iría a ocurrir después con la revolución digital, con el tema de Twitter y todas estas cosas, pues evidentemente se adelantaron bastante, ¿no? a ese momento. Hay una cita que me llamó la atención porque plantea una pregunta, es ¿para qué nos sirve la literatura en un mundo actual? Entonces, preguntaría lo mismo, ¿para qué nos sirve la literatura? Pues creo que es una pregunta interesante, tiene un poco de trampa, yo creo, porque realmente creo que el concepto es diferente, porque ya no nos planteamos esa visión utilitaria, ¿no? Yo tiendo a pensar que lo bonito de la literatura es que no sirve para nada, y que las cosas que no sirven para nada, como el amor o como lo que tú quieras, creo que son las más importantes, ¿no? Entonces creo que la utilidad no es una utilidad práctica, no es una utilidad económica, sino que creo que es precisamente ese lenguaje y esa forma de comunicarnos y de compartir diferentes visiones del mundo, de quiénes somos, de cómo somos, dónde estamos, dónde venimos, qué hacemos, qué nos preocupa. Yo creo que el lugar está en lo literario. Incluso ahora supongo que ya se empezará a hablar de la muerte del lector, ¿no? Pero cada vez hay menos gente. Porque se ha cambiado ese texto, ahora ya no es texto escrito, bueno, ahora se leen pero otro tipo de textos, ¿no? Visuales o audiovisuales. Pero en ese sentido creo que sí que es necesario superar, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, superar esa crisis de alguna forma existencial que tenemos desde los años 50, yo creo, sobre el tema de preguntarse si tiene que servir o no para algo. Entonces yo creo que las cosas más importantes en la vida no sirven para nada. Eso es lo que yo tiendo a pensar. Okay. Gracias. Hace unos momentos, y en el texto es recurrente la aparición de esta corriente del boom hispanoamericano. ¿Qué fue y qué es lo que lo caracterizó? El boom. Pues realmente también es un tema polémico, incluso el propio término, ¿no? que no gustaba. Siempre ha pasado mucho con los movimientos, ¿no? En Latinoamérica, especialmente en México, ¿no? Todo el mundo conoce, por ejemplo, la época del realismo mágico y puede asociar con Rulfo, ¿no? Y no con Elena Garro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Y qué es lo que... Bueno, aquí lo que ocurre es que cuando se juntan todos esos... es en ese momento de que muchos de los escritores han vivido en Europa, han visto lo que estaba pasando y han vuelto y se han traído, y luego han empezado a llegar muchos intelectuales pues de la época de la posguerra. De repente se genera hay una evolución que sí que explico en el artículo, intento explicar, de cómo se va buscando y encontrando ese lenguaje que explota literalmente en esa década, cuando, bueno, pues a través del propio término lo inventan en Barcelona, cuando el boom editorial, de alguna forma, en el que ven que bueno, todos esos autores y autoras que sí que tienen algo en común, más allá de que sean hispanoamericanos, que es evidente, están renovando totalmente no solo el lenguaje, sino la forma de escribir en nuestra lengua, ¿no? Que es algo maravilloso. Y bueno, pues esa categoría que a ellos, de hecho, creo que a ninguno le gustó nunca, ni a Cortázar, ni a Márquez, ni a nadie, ese concepto de boom hispanoamericano, sí fue importante porque hizo que yo en España es lo que más conozco, porque soy de ahí, siempre el espejo retrovisor siempre está puesto y de alguna forma cuando ha habido problemas,
venía alguien y nos salvaba, ¿no? De alguna forma, es como yo lo veo. Y en ese sentido, pues en España, es una guerra civil, donde hay exilios, donde no se puede hacer mucho. De repente, cuando se empieza a salir de ahí, automáticamente hay nuevos referentes que van llegando y pues, hace que se vuelva de alguna forma a hermanar y todo lo que falta en ese momento pues se pueda. Por eso yo creo que fascina tanto y que interesa tanto la narrativa del llamada del boom, ¿no? Especialmente en Europa. Okay. Y a propósito precisamente de esta ola de migración a raíz de la Guerra Civil Española en concreto, ¿cuál consideras que fue la herencia de los refugiados españoles en México, concretamente en el plano de la literatura? En el plano de la literatura, yo creo que o sea, lo importante y el cambio que hubo, especialmente si nos centramos aquí en México, fue pues en la época cuando Lázaro Cárdenas hace la invitación, de alguna forma, de casi todos los que vienen, muchos españoles, vía Francia, tal, la gran aportación que hacen, yo creo, es traer esas nuevas ideas, esos nuevos movimientos que hay en Europa en ese momento, poderlos poner en común, y sobre todo yo creo que es el tema editorial, porque de hecho Joaquín Morty, El Fondo, o sea, todas las editoriales que surgen en ese momento de exiliados españoles, en ese sentido, por un lado, y figuras como, por ejemplo, la de Arreola, que es pues la editorial que tiene de Los Presentes, empieza a publicar a Elena Poniatowska, de todos los talleres que hace, y se empiezan a mezclar, especialmente pero no solo en literatura, sino también está Buñuel, hay un momento en el que de repente está la parte editorial y luego la parte educativa, la parte especialmente en Ciudad de México, lo que ocurre en las universidades, en la UNAM, ¿no? Como de repente se empiezan a abrir a diferentes, bueno, o sea, ese contagio bonito, ¿no? de diferentes experiencias y empiezan a circular nuevos libros, teorías. Entonces, yo creo que eso es lo que fue también el detonante para que se pudiera tener pues la literatura tan fantástica que se tiene aquí. O sea, en ese sentido sí que creo que gracias a, pues en este caso a Lázaro Cárdenas, no, pero gracias a esa mezcla, yo creo, y ese aporte también económico, evidentemente, porque los que llegaron, pues llegaron también los que pudieron. Yo creo que sí que ayudó mucho para popularizar de alguna forma lo literario, ¿no? Y más en un país con tanto cariño y tanto gusto por la palabra, ¿no? Y por el lenguaje. Y eso también es un tema. Gracias. ¿Cuáles dirías que son las características del microrrelato? Las características del microrrelato. Sí. El microrrelato, con su propio nombre indica, la más importante es la brevedad. Sí que o sea, contiene las características fundamentales. A la hora de analizarlo, por ejemplo, si uno analiza un cuento, va buscando una estructura, una trama, unos personajes, más o menos como el análisis más convencional, se puede decir. En cambio, en el microrrelato funcionan, yo creo que donde se analiza bien es precisamente desde la pragmática, desde los elementos de la pragmática. Y la pragmática no es, lo asociamos mucho por lo de ser pragmático, ¿no? Porque de alguna forma es ser pragmático, es poner el texto en el contexto, ¿no? Y ir más allá del texto. Analiza, por ejemplo, los elementos deícticos, que es una palabra muy rimbombante, es un adjetivo fantástico, deíctico, para la deixis, ¿no? Los elementos deícticos que son los marcadores espaciales, temporales y personales. O sea, la persona, el espacio y el tiempo. En los microrrelatos, en muy poco espacio, se condensa y precisamente si uno analiza cualquier minificción, lo que va a ver es cómo se juega con un elemento espacial, un elemento temporal, un elemento personal muy poquito, es un detalle, una persona, y la magia, si se quiere, entre comillas, que es cómo se fusionan esos elementos, ¿no? Lo que se llama la espacialización del tiempo y la temporalización del espacio, ¿no? Que parece algo muy complejo, que lo es, pero luego cuando uno lo lee, es lo que hace que te quedes pensando, ¿no? Entonces, creo que el juego con esos elementos deícticos es la clave de la minificción, y luego los rasgos que son propios de la posmodernidad literaria, que serían la intertextualidad,
fundamental. Si no hay esos intertextos, esas referencias a otros textos, Ujú. no solo dentro del texto, no solo de forma clara, puede ser de forma velada, puede ser también una referencia tras referencia, puede ser el título, puede ser en la cita y tal. Creo que es fundamental jugar con los otros textos. Otro de las características, yo creo que es la ironía, también es algo posmoderno, es algo muy típico de la minificción, porque evidentemente tienes en juego muchos más textos de los que uno está viendo, ¿no? Y elementos como la parodia o como cuestionarse, evidentemente, esas estructuras mentales o tradicionales que ya tenemos, modernas, si se quiere, de planteamiento nudo de ser, ¿no? De forma estructurada, lineal y demás. Entonces, en ese sentido, creo que así es como se podría, más que definir, analizar y disfrutar, incluso crear o escribir un texto de esas características, ¿no? Y aquí, evidentemente, eso surge aquí y es aquí lo que se hace. Y bueno, para ejemplificar, señalas una anécdota que me pareció harto interesante y es la anécdota del dinosaurio de Sí. Monterroso. Entonces, si no la puedes compartir, porque es muy Sí, gracioso. el tema del dinosaurio, que de hecho me sorprendió porque una vez estuve viendo y encontré 8 tesis doctorales sobre el microrrelato del dinosaurio, de cuando se despertó el dinosaurio estaba ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque Arreola, que sé que es una persona que ahora es un tanto polémica por temas extraliterarios, pero en su momento fue muy importante, en una de sus 1000 reuniones, toda su obsesión era un gran promotor, ¿no? de la cultura, de la literatura. En una de esas reuniones con Monterroso, pues bueno, las reuniones se alargaban más de la cuenta. Y uno de ellos que hablaba de Durán, que le llamaban el Grande, pues se quedó, ya estaba totalmente cansado y muerto de sueño, y el hombre se quedó ahí sentado, era muy grande, pues se callaban y debajo del agua. Y cuando luego le preguntó a Arreola, le dijo al propio Monterroso, y no, desperté el Grande, el Grande seguía ahí. Y con esa broma, él se quedó y cambió lo del grande por el dinosaurio y de repente se dio cuenta que había hecho la propia teoría de la literatura, ¿no? Y esto también es algo interesante, incluso como intertexto. O sea, como un texto contado por Arreola a Monterroso con esa ironía y esas características, como de repente se convierte dentro de ese género en algo que, pues, insisto, tesis doctorales enteras analizando fonema a fonema casi toda ¿no? Como que se explica ahí está condensada toda la literatura. Es muy interesante realmente lo que se plantea, pero más allá de eso es también el juego y el humor, que son todas las características, yo creo, fundamentales, y esa mezcla de lo serio, ¿no? y lo lúdico, ¿no? que también es muy, se entiende muy bien aquí. Es más difícil igual entenderla en otros contextos, ¿no? En ese caso europeo. Pero sí que es muy, muy interesante cómo llega, ¿no? Uno a dar con una genialidad Sí. a través de... Yo no había leído nada al respecto. Sí he leído también N cantidad de hipótesis sobre de qué va y qué hace. En fin, pero... Sí, esto lo cuenta Orso, Arreola, el hijo, en una de las biografías que hace de su padre, que es fantástica, que se titula El último juglar. El último juglar. Sí. Muy bien. ¿Por qué sin intertextualidad no hay minificción? ¿Por qué sin intertextualidad no hay minificción? Porque, o sea, si lo vemos desde un plano, desde un punto de vista lúdico, y lo planteamos como un juego, el escritor o la escritora, hay grandes escritoras de minificción, que plantea ese juego, tiene unas reglas. Entonces, la clave es en la participación. O sea, de alguna forma, uno de los hallazgos, creo, de la minificción es la posición del lector, que ya es un lector coautor, una lectora coautora, ¿no? No simplemente no tienes que leer lo que hay ahí, sino es un juego.
tienes que completarlo tú, tienes que investigar, tienes que salirte del texto. Y para eso es fundamental utilizar el intertexto, los intertextos, ¿no? Pero aquí lo importante es que cualquier texto, según a los principios de todo, según Bakhtin, cualquier texto, por definición, contiene esa relación. O sea, hay intertextos en cualquier texto. El problema es adelantarse a eso e ir jugando con esos intertextos, y en cualquier minificción se van a encontrar referencias, muchas irónicas, hacia esos textos, porque es muy interesante, en muy poco texto, cómo puedes replantearte esos esquemas, ¿no? Y de hecho en las dos direcciones, hacia textos o referencias europeas como a referencias americanas, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el principal aporte de este trabajo de investigación? El principal aporte es una pregunta que nos hacemos cuando escribimos y luego pasa pues nada, ¿no? Yo intento... yo creo que el aporte, o lo interesante es, que eso luego también lo he aplicado en talleres de escritura, es el plantearse cómo poder analizar, poder crear y poder disfrutar cualquier texto, ¿no? Y en ese sentido es una pregunta que uno se hace siempre, yo me he hecho siempre, ante la fascinación de la literatura hispanoamericana, es, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El lenguaje, vale, es distinto, hay una serie de recursos, hay una activación multisensorial que igual en Europa no, uno puede ver cómo, pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde entra, creo que esa puede ser la aportación, porque hago ese recorrido durante el siglo XX de, oye, que lo que está ahí, en todos el denominador común de todos esos textos es ese uso deliberado de la intertextualidad para hacer ese juego, que es lo que creo que define y que diferencia y que permite que puedas disfrutar, sobre todo, mucho más la literatura hispanoamericana, y poco a poco eso ahora se va contagiando, curiosamente, a Europa, y ya se empieza a jugar también con el intertexto. Entonces, en ese sentido, creo que eso puede ser la aportación, la importancia de la intertextualidad, y oye, cuando analices un texto, más allá de lo tradicional, salte del texto y piensa en cuál era la intención del autor, de la autora, qué consecuencias ha tenido, o sea, los famosos actos de habla, ¿no? Locutivo, perlocutivo, qué ocurre con esos otros juegos, y sobre todo que hagas que busques las referencias que hay y por qué. ¿Por qué esta referencia y no otra? ¿Por qué este texto, este cuadro, esta canción, no sé cuántos? Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues puedo aportar en ese sentido algo, ¿no? Por pequeño que sea. Y quienes estuviesen interesados en la lectura de este artículo, ¿en dónde lo podrían encontrar? Lo podrán encontrar en internet, en la revista de Amoxcali, la revista de teoría y crítica de literatura hispanoamericana de la UOT. Y ahí lo tienen, y bueno, está ya indexado por todos lados, lo podrán encontrar. Pero sí. Ok, pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima emisión de Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves? Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?